Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Muy bienvenidos otra vez a nuestro programa. Estamos contentos de que nos sintonice y estamos compartiendo con cada uno de ustedes unos estudios bíblicos sobre el concepto del reino de Dios en la Biblia. Hemos hablado de este concepto y de esta probablemente le podríamos llamar de esta proclama del reino en el Antiguo Testamento, y hemos llegado ahora al Nuevo Testamento a hablar acerca de cómo Jesús, y más tarde en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos también proclamaron el reino de los cielos. Entonces, en el reino de los cielos hemos hablado del concepto del reino de los cielos, de la proclama del reino de los cielos. Hemos hablado también de las características que deben tener los que somos o que nos enfilamos en este reino de los cielos como sus súbditos o que abrazamos los principios de este reino. Bien, en los programas anteriores entonces hablamos de que Jesús hace su proclama y luego en las bienaventuranzas del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo nos presenta lo que son las características de los súbditos o los sujetos de este reino, que también se le puede llamar el perfil. ¿Cómo es que Él quiere que los participantes en este reino de los cielos quiere que sean o que seamos? Ahora, en la última parte de mi anterior participación, hablamos también acerca de la primera parte cuando él comienza a hablar acerca de la función de estos súbditos o ciudadanos del reino de los cielos. Y hablábamos de los versículos 13 y 14 del capítulo 5 de San Mateo. Ahora bien, más adelante entonces, siguiendo este capítulo 5 de San Mateo, después de hablar Jesús acerca de cómo es que los súbditos del reino, que los ciudadanos del reino de los cielos somos sal y somos luz, entonces comienza a hablar de otras cosas, cómo debe relacionarse. Y una de los asuntos centrales que enfoca Jesús es el asunto de la ley. Entonces aquí hacemos una comparación entre lo que es la ley de Moisés, aquí estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento, y lo que es, podríamos decir, la ley del Evangelio. O sea, la ley y el Evangelio puestas en la una enfrente de la otra, no en contraposición, porque sería la una enfrente de la otra. Bien, entonces, ¿de qué habla? Este capítulo 5 entonces prosigue de los versículos 15 en adelante acerca de algunas cosas que tienen que ver con estas cosas, con la ley de Moisés y con la manera de la conducta de los súbditos del reino. Entonces, ¿qué nos dicen estos versículos siguientes en el capítulo 5 de San Mateo? Bien, nos dice en primer lugar que los súbditos del reino de los cielos toman los elementos centrales de la ley de Moisés, la cual se cumple en Jesús, pero sigue vigente como norma y principio de todos nosotros los súbditos del reino. Entonces dice él que él no vino para abrogar la ley. Dice ya en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, y está hablando de la ley de Moisés. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y aquí, tome atención, póngale atención a esta palabra, he venido para cumplir. ¿Qué significa esto? Significa dos cosas muy puntuales. Significa que los israelitas, los judíos, el pueblo de Israel, que tenía la ley desde el tiempo del libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, trajo esa ley en todos los sentidos, que era una ley moral, era una ley social, era una ley que tenía que ver con lo económico también, que tenía que ver con todas las áreas de la vida, hasta el Nuevo Testamento en Jesús, pero que ninguno había sido capaz de cumplirla. En efecto, no tenemos la capacidad moral por causa de lo que en teología nosotros llamamos la depravación total que hay en nosotros.
Es decir, nosotros no somos capaces de cumplir la ley y así agradar a Dios. Entonces, ¿qué viene a hacer Jesucristo? Viene a perdonarnos, pero no para que sigamos pecando de cualquier manera. Entonces Él dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, y aquí el término jota lo ponemos en español en estas traducciones, pero es la pequeña, lo que equivale a nuestra i, es una iota. Ni una iota, ni una tilde, dice, pasarán hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesucristo viene diciendo, el pueblo de Israel, y menos el mundo allá afuera de Israel, ha sido incapaz de cumplir la ley. Por eso yo vine a cumplirla, para ofrecerles a ustedes perdón. Y entonces, una vez que cumplo la ley y que les ofrezco perdón, entonces ustedes pueden entrar por fe a ser participantes de el reino de los cielos. Pero ojo a lo que dice enseguida, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y el que los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que, y aquí viene el centro de lo que es la justicia de los súbditos del reino de Dios. Y esta es la parte difícil, ¿verdad? Dice el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, aquí probablemente tengamos que detenernos un rato. Es obligatorio detenernos, porque ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, el pueblo de Israel nunca pudo cumplir la ley. Hemos llegado hasta aquí y lo que hicieron ellos a través de los fariseos, a través de los escribas, a través de las escuelas de interpretación de la ley, a través del culto, a través de los sacrificios, fue tratar de cumplir esta ley, pero de una manera muy literal, de una manera muy superficial, de una manera muy académica, podríamos decir. Los escribas eran los que ponían cada punto a los elementos de la ley y le agregaban toda una serie de requisitos para cumplir cada uno de los mandamientos, hasta, por ejemplo, asuntos como cuántas cuadras, diríamos hoy, podía caminar una persona sin quebrantar el día de reposo, sobre, por ejemplo, qué debía de cargar cuando venía el día de reposo, sobre qué distancia debía guardar en cuanto a su prójimo para no ofenderlo, y así minucias sobre cómo debía diezmar, si debía diezmar solo las cosas grandes o las cosas pequeñas. Por eso Jesús les dice, ustedes diezman el granito chiquito del eneldo y el granito chiquito, pero se les olvida cumplir lo más importante, lo más grande de la ley. Entonces Jesús dice, si ustedes, los súbditos del reino de los cielos, no logran una justicia mejor que la de los escribas y fariseos, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y aquí es donde viene el problema. Nosotros no podemos venir con los escribas y fariseos a tratar de cumplir cada pedacito de esto de la ley de manera así tan literal, tan mecánica, ¿verdad? Que hay que hacer el sacrificio a tal hora, que hay que hacer la oración, que los fariseos oraban 3 veces al día, ¿verdad? Y ayunaban 3 veces a la semana, y todo aquello meticulosamente. No que sea malo eso, sino que aquello mecánico no es lo que Dios anda buscando. Dios anda buscando que el corazón se convierta. Por eso el principio del arrepentimiento, porque debemos de venir al reino de los cielos arrepentidos y debemos de permanecer en un constante arrepentimiento de nuestras faltas. En este manual de estudio, en este cuaderno de estudio, le ofrecemos a usted más elementos de profundización de estas enseñanzas, el cual se lo ofrecemos si usted llama al canal y nos llama. En algún momento le vamos a ofrecer los primeros ejemplares gratis y después podemos hacer algo para que usted pueda continuar estos estudios en su grupo de estudio o en su iglesia. Usted puede llamar o escribir un mensaje de WhatsApp
al número 9802-6186. Repito, puede llamar o escribir un mensaje de WhatsApp al 9802-6186. Ha sido un placer estar con ustedes en esta ocasión. Dios les bendiga. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.